Oficialmente arrancamos el bootcamp de inversión segura con el apoyo de XTB. El día de hoy estamos arrancando con el primer webinar del bootcamp. El webinar va de gestiona tus ahorros en lugar del banco. Vamos a ver el índice del webinar de hoy. El día de hoy vamos a ver 8 puntos muy importantes. Vamos a conocer qué es la inflación. A mí me gusta mucho el tema de la inflación por dos puntos. La gente tiende a pensar de que la inflación es buena y eso me parece, la inflación es mala, perdón, y eso me parece muy curioso, pero en realidad a nivel mundial hay un objetivo de inflación. O sea, los bancos centrales de los países, de hecho, tienen un objetivo de inflación anual, que ahora vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los efectos de la inflación en tus ahorros, la realidad de los depósitos bancarios, vamos a ver cuáles son las otras opciones que tenemos además de los bancos, vamos a ver la rentabilidad histórica de algunos activos bursátiles, que son activos que se pueden operar en bolsas, esos son activos bursátiles. Vamos a darle un vistazo a las empresas más valiosas del mundo y vamos a entender un concepto muy importante que es el del interés compuesto. Y finalmente vamos a revisar mi portafolio. Antes de comenzar con esto, me voy a dar una pequeña presentación. Me llamo Eduardo Rojas. Yo soy trader, operador independiente en este momento. Tengo 5 años de experiencia como inversor particular y 3 años de experiencia como inversor profesional. Profesionalmente comencé como trader operador en el fondo de inversiones SG Investment. Y ahí fue donde yo me especialicé directamente en lo que es la inversión en activos, inversión en acciones al contado, sin apalancamiento. Todo esto les puede sonar un poco chino, pero vamos a ir entendiéndolo a medida de que vayamos avanzando. Entonces, comencemos, muchachos. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con el tema que causa todo, la inflación. ¿Qué es la inflación? Seguramente muchas personas, de hecho aquí todos deben acordarse de que, o todos deben de haberse dado cuenta de que los productos que compramos día a día suben de costo cada año. Yo, por ejemplo, tengo 30 años y soy del 95. Y yo recuerdo que quizás para el año 2005, cuando yo tenía 10, entre mis 10 y mis 15 años, una gaseosa Coca-Cola de 3 litros podía estar costando entre los 5 soles, 6 soles, 7 soles, dependiendo del año. Y al día de hoy, a 2025, exactamente 20 años después, esa misma gaseosa puede estar costando en una tienda tranquilamente 10 soles, 10 soles 50, 12 soles. El valor de esa Coca-Cola se ha duplicado. O también se puede entender de manera contraria. El dinero, el valor del dinero, que en este caso son los soles, ha perdido el poder adquisitivo a la mitad. La inflación puede verse de esas dos maneras y de hecho la inflación tiene que ver directamente con el valor de la divisa. Una definición bastante sencilla sería que el exceso de emisión monetaria causa que el poder adquisitivo de la divisa caiga, lo cual hace que los productos con los cuales se opera la divisa, o sea, los productos que se compran con esta divisa, suban de precio. Eso es lo que es la inflación. Y la inflación se suele medir en tasas interanuales. Aquí en la parte derecha tenemos algunos ejemplos de países que todos conocemos y la tasa de inflación interanual hasta el último estudio que se tienen, que tenemos aquí en la parte derecha. Podemos ver que países como Estados Unidos actualmente están rondando los 2,34% anual, la eurozona en general 2,2%, Perú, que ya creo que es una sorpresa para nadie, sabemos que la divisa de Perú es una de las más fuertes del mundo, 1,8% de inflación interanual. México 3,93, Colombia 5,9, Argentina, todos sabemos el problema que ha tenido Argentina, pero ya con el nuevo gobierno parece que este número podría ir bajando. De momento tiene una tasa de inflación interanual del 55%, y Chile tiene una tasa de inflación interanual del 4,5%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si es que este año una Coca-Cola me está costando 10 soles y la tasa de inflación interanual sigue el 1,8%, al siguiente año esta Coca-Cola debería costarme un 1,8% más caro. Porque la divisa, mi divisa, el sol, se ha devaluado 1,8%. Eso es la inflación. Ahora, vamos a ir a responder la pregunta que les dije al inicio. ¿Realmente la inflación es mala? Póngase a pensar en eso. Cada vez que hablamos de la inflación, la gente tiende a asociarlo con cosas malas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú mismo, durante el primer gobierno de Alan García, tuvimos un problema de hiperinflación terrible, donde el costo del pan subía todos los días y nada era certero, por ejemplo. Lo mismo pasaba en nuestro país hermano Argentina, lo mismo pasa en el país hermano Venezuela. Entonces, se tiende a tener esa idea de que la inflación es mala, pero esa es una inflación excesiva.
De hecho, hay algunos países que sufren con un problema opuesto, que es que la inflación no es positiva, sino que la inflación es negativa. Y ahorita hay dos países en el mundo que tienen ese problema. Uno es Suiza. El franco suizo es de hecho la divisa más fuerte de todo el planeta. Y el otro es China, que también tiene un problema de devaluación, pero los dos son por temas distintos. De hecho, es muy curioso. Vamos a ver entonces cuáles son los pros y contras de cuando tienes una inflación muy alta, cuando tienes una inflación muy baja o cuando la tienes en el punto exacto. De hecho, hay un punto exacto y aquí podemos verlo en pantalla. En el año 1996, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, para ser más exactos, la Reserva Federal de Richmond, porque Estados Unidos tiene varias reservas federales, decidió que el comité busca lograr el máximo empleo e inflación a una tasa del 2% a largo plazo. Esto que acaban de leer ahorita, este statement de acá, el comité busca lograr el máximo empleo e inflación a una tasa del 2% a largo plazo, es el objetivo que tienen la gran mayoría de bancos centrales a nivel mundial. Aquí el propio BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, tiene como objetivo el pleno empleo y aquí tienen un rango de inflación del 1 al 3%, que para ellos es una inflación saludable. ¿Por qué? ¿Por qué consideran que una inflación, en este caso pongamos del 2% interanual es saludable? Por dos motivos. Cuando el dinero tiende a perder valor, porque esto es algo que todo el mundo lo sabe, esto es algo que no es secreto. Cuando el dinero fiat, que así se le conoce a las divisas, tiende a perder valor, las personas, los individuos como nosotros y las empresas tienen dos opciones. O lo ahorran y aceptan que ese dinero va a perder 2% de valor de aquí al año que viene, o lo gastan o lo invierten. Y justamente, claro, porque ¿para qué lo voy a ahorrar si queda perder valor? Mejor lo gasto. Es un pensamiento que tienen muchos individuos. Y por otro lado, las empresas, los empresarios, ¿para qué lo voy a ahorrar si queda perder valor? Mejor lo invierto y hago que crezca. Entonces, una inflación saludable y sostenida, como una inflación del 2% interanual, lo que hace es que eh, eh, motiva, agiliza la economía, porque hace que los individuos gasten. Cuando las personas gastan, las empresas están ganando más dinero porque están gastando en sus productos y servicios. Cuando las empresas ganan más dinero, hacen que contratan más empleados, por lo tanto la gente tiene más dinero y gastan más y se genera un círculo virtuoso de la economía. Es por eso de que una inflación saludable y sostenida en el tiempo es algo que muchos bancos centrales buscan. Ese es el estándar. Ya sabemos por qué la inflación excesivamente alta es mala, porque lo hemos vivido y lo vemos en nuestros países vecinos, pero también hay un problema que es con lo opuesto, que es cuando la inflación es demasiado baja por debajo del 2%. Por ejemplo, Suiza, y eso es algo que conversaba con César antes de que comience el webinar, Suiza tiene un problema muy grave. El Banco Central de Suiza, al igual que muchos bancos en el mundo, además de guardar su propia divisa, o sea, los francos suizos también tienen una porción guardada en bonos de Estados Unidos, tienen otra porción guardada en oro, por ejemplo, pero además de eso, ellos mismos tienen una propia gestora de fondos. El Banco de Suiza es como una gestora de fondos estatal. Entonces, tiene muchos activos, invierte también en acciones, invierte en otras divisas, invierte en commodities, no solamente se queda en algo muy seguro y estándar, como lo hacen la mayoría de bancos centrales, ¿no? Que es oro, bonos de ciertos países y tu divisa. Lo que hace que la moneda del franco suizo, que está respaldado por el Banco Central de Suiza, sea muy potente, sea muy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando comparan el franco suizo contra el euro, el franco es más fuerte. Cuando comparan el franco suizo contra el dólar, el franco es más fuerte. Y lo que hace que dentro de un país, cuando una divisa es muy fuerte, o sea, cuando tiene muy poca inflación, es que sus exportaciones son costosas. Eso quiere decir que el chocolate suizo es extremadamente caro, no necesariamente por su calidad, que claro, tranquilamente puede ser de muy buena calidad, pero principalmente porque la divisa con la que producen ese chocolate es, discúlpeme, tengo que, ya, la divisa con la que producen ese chocolate es el franco suizo y está muy caro. Entonces, eso pasa cuando también tienes una inflación muy mala. China tiene muy baja, perdón, no es mala, es muy baja. China tiene un problema similar, pero el problema de China ocurre porque ellos tienen una demanda interna muy baja. Ellos tuvieron un problema con Evergrande, que es una constructora, y por ende muchas personas perdieron sus ahorros, las personas no están consumiendo porque tienen miedo de su vejez, y entonces está desacelerando la economía. Cuando la inflación también es muy baja, la economía tiende a desacelerarse. Entonces, terminamos aquí la pestaña de la inflación. Entendemos que una inflación saludable es necesaria para que la economía se mueva a ritmos estables y tranquilos, pero entonces eso nos deja a nosotros con un gran problema. ¿Cuál es ese gran problema?
que al siempre haber inflación, y esto ya es un hecho, siempre va a haber inflación. Al siempre haber inflación, tus ahorros van a estar perdiendo dinero todos los años. Es algo que va a pasar y es algo que la mayoría de personas da por sentado y no le da importancia o tal vez no lo sabe. Pero aquí lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Vamos a poner un ejemplo. Si es que nosotros tenemos, digamos, ahorrado 10.000 euros a 40 años con una inflación anual del 2%, solamente del 2%, se traduce en una pérdida de poder adquisitivo de 55.000 euros. O sea, estás perdiendo casi la mitad de tus ahorros de aquí a 40 años. Si es que estás guardándolo en un lugar a cero rendimiento, o sea, ni siquiera en el banco, aquí lo estás guardando debajo de tu cama. Si es que tú tienes esos 100.000, digamos, euros o soles y los metes debajo de tu cama, de aquí a 40 años, esos mismos 100.000 euros van a comprar la mitad de lo que compraban ahora, que es exactamente el mismo ejemplo que les he dado con la Coca-Cola, que hace 20 años estaba a 5 y ahora está a 10 o 12. O sea, el dinero que yo tengo, que son mis 10 soles, y ya no me alcanzan para comprarme dos Coca-Colas y no me alcanza para comprarme una, porque eso de ahí no estuvo protegido contra la inflación. Yo no hice nada con esos ahorros para que pudiera superar la inflación. Y ahí el objetivo principal de este webinar. Cuando ustedes salgan de este webinar, ustedes tienen que tener en claro que si ustedes tienen ahorrado algo, sea lo que sea, y ese ahorro no está por encima de la inflación anual, ustedes están perdiendo dinero, ¿ok? Y ahora, para ya pasar al ejemplo, quiero comentarles de que no hay una sola forma de poder vencer a la inflación. De hecho, hay muchas. Por ejemplo, hay personas que directamente invierten en inmuebles, que creo que es lo más común aquí en Perú. No, una persona después de trabajar mucho tiempo en su vida, ha ahorrado, ha sacado su AFP, su CTS, ¿y qué dicen? Para mi vejez quiero invertirlo en un inmueble y me compro mi terreno, porque ese terreno se va a evaluar a tanto tiempo. No hacen muchos cálculos, pero ellos esperan de que ese terreno les dé una valoración, un rendimiento mayor a la inflación anual, más un porcentaje que ellos quieren ganar. Hay otras personas que no lo invierten en terrenos, hay otras personas que tienen sus ahorros y quizás, qué sé yo, se compran su carrito sanguchero y salen a vender todos los fines de semana. En vez de tener mis 2.000 soles guardados en el banco que está perdiendo contra la inflación, me compro mi carrito sanguchero y esos 2.000 soles a fin de año veo que, ¡pam!, me ha dado 3.000. Entonces me ha dado una rentabilidad del 20%. Entonces, a esto quiero llegar, a lo que quiero llegar es que esta información que les estoy dando, a ustedes les tiene que abrir la mente y ustedes ya tienen que comenzar a explorar las distintas formas que pueden tener para que sus ahorros no pierdan dinero, ¿ok? Este caso práctico que tenemos en pantalla está basado en información pública de los bancos de Perú, ¿ok? Los tipos de interés de las cuentas simples, o sea, que no son cuentas de ahorro, que son cuentas que tú puedes sacar hasta, ya sabes, sin dinero ni nada, digital y todas, te dan de 0 a 1,5% de interés anual dependiendo del monto que tú tengas, ¿no? Aquí ya es una mezcla entre datos de Interbank y del BCP. Mientras que la inflación media anual desde el 2020 hasta el 2025, claro, incluyendo ya el tema de la pandemia que subió la inflación de Perú hasta el 6%, tenemos una inflación media entre el 2 y el 4%. Eso quiere decir que con 10.000 dólares a un depósito del 0,1%, o sea, una cuenta simple, y con una inflación del 2%, al cabo de 5 años vas a tener, si lo dejaras en el banco, al cabo de 5 años vas a tener 1.050 dólares. O sea, has ganado 50 dolaritos reales, o sea que son dólares. Pero el valor real, debido a la inflación, va a ser de 9.050, lo que quiere decir que en realidad has perdido 950 dólares en poder adquisitivo. Así, por hacer nada. O sea, era tu dinero, pero debido a la inflación has perdido poder adquisitivo, has perdido casi 1.000 dólares. Y ahora, lo que les comentaba hace un momento, una vez que uno se da cuenta de que la inflación existe y de que no es algo que el Estado trate de tener o de que alguien trate de tener, sino de lo contrario, que es algo que está preestablecido para que siga funcionando, y ya tienes prendido el chip de que si es que no hago algo con mis ahorros están perdiendo dinero, es cuando uno comienza a buscar las oportunidades de inversión. En este caso, nosotros, o bueno, yo, que soy trader operador, encontré una de estas oportunidades en lo que son los activos bursátiles. Activos bursátiles entendidos como acciones. Empresas que han salido a bolsa, no solamente en bolsa peruana, sino que también hay bolsa en todos los países, ¿no? Las más operadas son la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Frankfurt, la de Alemania, y la bolsa, bueno, está la japonesa y la australiana, la de Sydney, ¿no? Que todos son los horarios más operados. En este caso, en pantalla estamos viendo el gráfico de un solo producto de la bolsa americana, que es el gráfico del Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500 es un índice. Un índice es un activo
que agrupa muchos otros activos dentro de este. En este caso, el S&P 500 es el activo que agrupa las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y se usa, de hecho, como estándar para medir la rentabilidad con cualquier otro producto financiero. Es muy curioso, porque, por ejemplo, si es que ustedes tienen pensado invertir en otro rubro, por ejemplo, me quiero comprar un terreno, porque yo sé un terreno en Chancay, por el puerto, ¿no? O por ahí en Huaral. Y si es que yo quiero ver si es que esa inversión va a ser positiva para mí, lo que suelen hacer las personas ya especializadas es sacar sus cálculos y decir, esta inversión en este inmueble me va a dar de aquí a 10 años una rentabilidad anual del 12%. Y entonces ese 12% lo mueven y lo comparan con el S&P 500 y dicen, ah, sí, entonces me conviene invertir en inmueble porque este inmueble me va a dar 12% anual y el S&P 500, que el dato lo tenemos aquí, el S&P 500 me da una rentabilidad anual promedio del 6,6%. Ah, entonces en este caso me conviene invertir en el inmueble y no en el S&P 500. Es muy curioso porque el Standard and Poor's 500 tiene esa cualidad. La gente ya conocedora de inversiones lo suele utilizar como la regla. Es la medición estándar de una rentabilidad promedio estándar positiva a nivel mundial, ¿ok? Por eso lo tenemos en pantalla. Entonces, este gráfico está desde que existe, ¿no? La bolsa americana existe desde más de 100 años. Solo como dato curioso, en 1929 ocurrió el lunes negro, que de ahí viene el nombre de Black Friday también, que es donde rematan y todo eso, que fue el primer gran crack de la bolsa norteamericana. Entonces, imagínense, estamos 2025, ya tiene más de 100 años la bolsa americana. Y de toda esta data que tenemos, de estos más de 100 años, podemos sacar una estadística, y es justamente la que le dije hace un momento, de que la bolsa, el S&P 500 tiene una rentabilidad anual promedio del 6,6%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mis ahorros y yo con mis ahorros me compro el Standard and Poor's 500, con mucha probabilidad a fin de año mis ahorros hayan sacado una rentabilidad del 6,6%, pues que es la rentabilidad promedio estándar. Y con eso yo ya le gano la inflación, que la inflación tiende a ser al 2%, y además de eso le saco un extra, un 4,6% de rentabilidad para mí solo. Es un ejemplo. De hecho, es la forma más simple y más sencilla para cualquier persona que no se quiera romper la cabeza aprendiendo sobre inversión, macroeconomía, análisis, esas cosas. Personas que no tienen tiempo o simplemente se les hace un mundo muy grande, suelen hacer eso. Es una compra en el S&P 500 y como la rentabilidad es bastante, entre muchas comillas, segura, porque eso tiene un histórico muy largo, pues lo dejan ahí. Ahora, ¿por qué yo les dije que con mucha probabilidad su inversión podría crecer en un 6,6? Porque el Standard and Poor's 500, al ser un activo bursátil, también está a merced de la especulación del mercado. Es la forma técnica de decirlo. Que en cristiano sería que el mercado decide el valor de este activo, ¿ok? Y históricamente tenemos un promedio de que el Standard and Poor's 500 termina de 3 años, 2 años en positivo y un año en negativo. Esto es muy importante tenerlo en claro porque las personas que desconocen un poco el rubro y entran por primera vez al mundo de las inversiones en activos bursátiles tienden a tener muy malas experiencias cuando no les advierten los riesgos. Yo en este momento les estoy diciendo el riesgo. El riesgo es este y lo van a ver en pantalla. Si es que ustedes hubiesen comprado digamos, un lote, se le conoce así, no los quiero madrear mucho, un lote valorizado en $1.000 en el S&P 500 a inicios del 2022, para el final, para diciembre del 2022, el S&P 500 cayó un 18%. Eso quiere decir que ustedes de sus $1.000 hubiesen perdido 18%, que son $180. A final de ese año, ustedes tendrían $180 menos en su cartera de ahorros. Pero si es que eso de ahí ustedes lo mantenían para finales de todo 2023, o sea, decían, bueno, esa es mi inversión para mi vejez, así como la gente compra sus inmuebles, para finales del 2023, eso de ahí hubiera tenido una ganancia, o sea, tu total, que serían menos 180, como que $720, $820, por ahí, no quiero hacer matemáticas en vivo, hubiese subido un 26%, lo cual yo hubiese borrado tus pérdidas, te hubiese dejado, digamos, en un empate. Y si es que hubieses dejado esa misma posición abierta durante todo el 2024, pues hubiera subido un otro 24,89%, o sea, ahí ya estarías en ganancia. Digámosle un 24% más, tus $1.000 se hubieran convertido en $1.240. Ese año hubieras ganado $240. Es así como funciona. Las personas que suelen entrar y suelen pensar a largo plazo pueden tranquilamente comerse un año malo, como el 2022, y haber perdido 18% de su capital.
Pero las personas que entienden cómo es que funcionan los mercados, específicamente este índice, el Standard Poor's 500, y ven esto no como una forma de hacer dinero fácil, sino como una forma de cubrir tus ahorros de la inflación a largo plazo para algo que estés planificando más adelante, qué sé yo, tu vejez, tus ahorros, tu casa de playa, lo que tú quieras, pueden entender de que a largo plazo el Standard Poor's 500 siempre va a terminar dándote la rentabilidad promedio anual que es del 6,6%. Pero siempre también es bueno ver que cada año pues tiene rendimientos muy variados. De hecho, aquí el histórico tenemos desde el 2010 hasta el 2024 y vemos que, bueno, de hecho la gran mayoría de años este índice termina en positivo, pero años como el 2018, por ejemplo, cayó casi un 5% y el 2022, esta fue la caída. Aquí hubo un tema bien raro por el tema de la pandemia, que hubo mucha impresión de dinero y tiene que ver con la inflación. Hubo mayor cantidad de impresión de dinero, por lo tanto, las personas tenían mucho más capital, había más liquidez en el mercado. ¿Y qué hicieron con todo ese dinero? ¡Bum! Comenzaron a comprar bolsa. Subió, subió, subió y esto aquí reventó en el 2022, que fue como una pequeña caída. Pero es básicamente eso. Hay años buenos, hay años malos, pero a la larga te suele dar la rentabilidad a promedio anual, que es el 6,6%. Ahora, ese fue el ejemplo con un índice, pero también hay ejemplos bastante, digamos, particulares. Hay personas que ya, digamos, tienen más tiempo o tienen más interés en no dedicarse solamente a comprar un índice que les puede dar una rentabilidad atractiva que es 6,6%, que eso ya supera a cualquier banco aquí en Perú. No creo que ningún banco te dé más del 6%, ni siquiera creo que tengan más del 5%, la verdad. Quizás más, quizás llegan al 4% a largo plazo y con muchas condiciones. Pero hay personas que se quieren meter un poquito más y en este caso, por ejemplo, existen ya el análisis de acciones particulares, que ese es el rubro en el que yo me he especializado. Uno puede comenzar a investigar ciertas acciones que cotizan en bolsa, son acciones, empresas que han dado acciones para que el público pueda comprarlas y comenzar a especular sobre ellas. Especular no en el término de, "Oh, yo creo que esto va a subir porque, qué sé yo, me gustan sus colores o está dirigido por tal persona", sino realmente especular en el sentido de que yo he visto en esta empresa ciertos servicios o ciertas cualidades o ciertas características que me hacen pensar que esta empresa de aquí a 5 años va a valer el doble, por ejemplo. Y aquí en pantalla tengo tres de esas empresas que hicieron algo parecido. De hecho, estas empresas no tienen mucho tiempo, ¿ah? Hablando así de Amazon, Microsoft y Google. Microsoft creo que es la más antigua, Google y Amazon surgieron en el boom del punto .com, que fue justamente, ahorita estamos con el boom de la inteligencia artificial, pero el boom del punto .com fue justamente toda esta onda que trajo el Internet a finales del año 2000. No, que el Internet fue así la ruptura total de los medios de comunicación, así como ahorita es la IA con todo el tema de acelerar procesos y esas cosas. Y ahí surgieron. Y fueron empresas que salieron cotizando bastante bajo, de hecho. Y este es un ejemplo bastante bonito. Si es que tú hubieses invertido $10,000 en cualquiera de estas tres empresas, ¿ah? En el 2005, hoy, a 2025, sin haber hecho nada más, o sea, comprabas el activo, lo dejabas guardado y no hacías absolutamente nada más, esos $10,000 se hubiesen convertido en 140,000 en Microsoft, en 250,000 en Google y en 1 millón en Amazon. Obviamente siempre es bueno dar los disclaimers de riesgo nuevamente, porque aquí no es que yo te voy a venir a decir, tú vas a comprar una empresa y de aquí a 20 años vas a ganar $1 millón, porque no siempre es así. Pero estos son casos de empresas que estaban muy fundamentadas. De hecho, ahorita estas tres empresas están dentro del top 5 de empresas más valiosas del mundo, dentro de las empresas que tienen mayor capitalización de mercado. En el orden siguiente, primer puesto está Nvidia, que ha subido como loco este año por el tema de la inteligencia artificial. Segundo puesto está Microsoft. Tercer puesto está Apple. Cuarto puesto está Google. Y quinto puesto me parece que está Amazon, si que no lo ha desplazado ahorita. Hay una empresa que es de los Emiratos Árabes, que está ahí también en el top 10, es la única. Y todas estas empresas, así como en el boom del punto .com, tenían todo que ver con Internet. Estas tres empresas también ahorita tienen todo que ver con inteligencia artificial, porque no solamente es Gemini de Microsoft, Gemini de Google, perdón, sino que también está Copilot de Microsoft, y no solamente son las herramientas de inteligencia artificial que tienen, sino que también es todo el servicio en la nube. Es decir, que si yo quiero a operar una inteligencia artificial, que también es algo que estaba hablando con César antes de que comience el webinar, y no lo quiero correr en mi computadora porque mi computadora no aguanta, yo tengo que alojarlo en una nube. Y esa nube es la que ofrece Microsoft, Google y Amazon. O sea, todo que ver con estas empresas. De hecho, no sé si que alguno de ustedes ya me está siguiendo, si es que no me siguen, mis redes están aquí abajo.
Google y Microsoft son empresas que yo opero a cada rato y son de las que más ganancia me han dado, porque simplemente hacen todo correcto con las cosas que tenemos ahorita en mente. Esto es un poquito más de lo que les estaba mostrando. Esta es la capitalización de mercado actual de estas empresas. Perdón, es la rentabilidad en porcentaje que han dado las empresas, ¿no? Mira, es solamente para, es que ya esto ya es algo que no suele pasar, es bastante raro ya, pero vemos que Amazon ha superado el 8000% en 20 años. Ahora, y para terminar con el disclaimer de riesgo, porque a mí siempre me gusta dejar esto muy claro. Si es que hacemos el mismo ejercicio, exactamente el mismo ejercicio que hemos hecho con Google, Microsoft y Amazon, pero esta vez lo hacemos con Intel, es que sale un desastre. Y yo me enteré de esto porque lo leí yo en un post en Reddit. Intel es una empresa estadounidense que está en el sector de los semiconductores, que todo el mundo conoce Intel. Intel fabrica chips, procesadores para computadoras de escritorio, para laptops y para tablets, ¿no? Ya no tanto para tablets, más para computadoras de escritorio. Y vemos cómo si es que tú hubieses comprado los mismos $10,000 que invertiste en Google, en Amazon o en Microsoft, si es que los comprabas en lugar en Intel y los mantenías ahí hasta el 2025, o sea, igual 10 años, en lugar de tener esos $10,000, tendrías actualmente solamente $2,900. O sea, hubieses perdido casi el 70% de tu dinero, de tus ahorros. Es una pérdida del 71% en 25 años sin contar inflación. O sea, aún así has perdido más porque la inflación también te ha quitado. ¿Por qué? Porque Intel fue una empresa que no se supo adaptar. Intel tenía todo lo correcto para hacerlo bien, porque está en el mismo rubro que están los otros. ¿Ah? Quizás no tanto, quizás Intel podría competir más con un Nvidia, que ahorita les comenté que está en el top uno, o con un AMD, que ahorita también está bastante fuerte. Pero Intel se quedó atrás. Intel, para hacerles una historia cortísima, Intel se sentía el rey del mundo haciendo computadoras, chips para computadoras de escritorio, tenía casi un monopolio con todo lo que era de Microsoft e incluso con lo que era Mac. Pero a partir del 2006, Mac comenzó a diseñar sus propios procesadores porque Intel le dijo, yo no quiero hacer procesadores para celular, yo quiero solamente hacer procesadores para computadora, de la que se perdió porque después de que Apple lanzó el iPhone, todos los demás equipos celulares que salieron después de eso comenzaron a tener procesadores cada vez más potentes. Y las empresas como AMD, que se dedicaron a hacer procesadores un poco más pequeños para dispositivos móviles, fueron las que comenzaron a subir. Igual Apple que comenzó a fabricar su propio chip, que es ya ahorita el chip de Apple es el top uno, por eso es que sus laptops son las más potentes, pues comenzaron a quitarle cuota de mercado a Intel y el resultado lo vemos en pantalla. Una empresa que lo tenía todo para ser exitosa, pero por malos directivos, malas decisiones, terminó siendo una empresa que se quedó estancada. Aunque últimamente ha comenzado a subir un poco porque Trump ha decidido apoyarlo. Sí, de todas formas, es una de las empresas más importantes de semiconductores de Estados Unidos. Pero vemos claramente la diferencia entre haber elegido invertir $10,000 en Intel contra haber invertido $10,000 en Microsoft, Google y Amazon. Y ven la diferencia, no tiene que ver con en qué momento compré o en qué parte del gráfico lo compré o la cantidad de dinero que invertí, sino realmente tuvo mucho que ver con estudiar bien las empresas, ver cuáles eran los movimientos que hacían, quiénes eran sus clientes, cuáles no eran sus clientes, quiénes eran la competencia. Todo eso de ahí realmente hizo la diferencia entre que tus $10,000 se vuelvan el millón en Amazon o que se vuelvan los 2,900 con Intel. Bien, hasta este momento espero haber estado dejando todo claro. Vamos a continuar. De todas formas, chicos, al final vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Voy a habilitar los micros para todos, aprovechando que somos poquitos, que somos solamente 5, así que van a poder hacer también sus preguntas. Si es que tienen alguna pregunta, si les queda todo claro, también va a estar perfecto. Ahora, vamos a ver un ejemplo de qué es lo que pasaría si es que nosotros tenemos nuestros ahorros y decimos, ¿qué es lo que va a pasar si es que dejo mis ahorros en el banco? O si es que no hago nada con mis ahorros. ¿Y qué es lo que va a pasar si es que los autogestiono? Y en este ejemplo vamos a poner el porcentaje del SP500, que es el 6% anual. Es decir, que si en lugar de tenerlo en el banco, decido comprar, meter mis ahorros en la compra del SP500. De hecho, es un análisis bastante sencillo. La aportación total va a ser de $24,000. Son tus ahorros, ¿ok? Has ahorrado $100 mensuales durante 20 años, que es algo que creo que cualquier empleado, porque la mayoría de personas somos empleados, lo puede hacer. Tu aportación total es de $24,000. Quiere decir que todo, a final de marzo de mi sueldo, pam, $100 a la cuenta de banco, $100 a la cuenta de banco, $100 a la cuenta de banco durante 20 años. Si es que lo has dejado en un banco con una cuenta simple a una tasa de 0,1% al año,
Después de 20 años has ganado $225. Quiere decir que tus $24.000 han terminado valiendo 24.225. Y si es que eso de aquí, en lugar de haberlo dejado en el banco, digamos, lo diversificabas y ponías esa inversión en el SP 500 con una rentabilidad del 6% anual, pues después de 20 años tus $24.000 se han convertido en 46.200. Ujú. Es tal cual. Y ahora, no digamos que esto de aquí necesariamente sea el SP 500. Como les dije al inicio, esto de aquí sirve para cualquier tipo de negocio que ustedes quieran hacer, cualquier tipo de inversión que ustedes quieran hacer, solamente tienen que sacar el cálculo exacto de cuánto de rentabilidad les va a dar al año. Las personas no suelen hacer ese cálculo, pero es necesario porque tienes que medirlo contra la inflación y que medirlo contra la rentabilidad del Standard Poor's 500, que le dije que es la medida estándar que utilizan las personas para ver la rentabilidad de sus inversiones. Entonces, quizás esto de aquí no vino del SP 500, sino que ustedes invirtieron en un restaurante, en su carrito sanguchero, y ese carrito sanguchero les dio una rentabilidad anual del 6%. Digamos, después de 20 años, obviamente ya no fue el carrito sanguchero, sino terminó siendo un pequeño restaurante o qué sé yo, pero tiene la misma intención. Si que ustedes saben cuánto por ciento de rentabilidad anual les está dando esa inversión, ustedes van a poder superar tranquilamente, tranquilamente cualquier banco. Porque el banco en realidad les da muy poca rentabilidad. Es que no es. Personalmente yo, por ejemplo, tengo en el banco solamente lo que voy a gastar ese mes, o esos 2 meses, o ese trimestre, ¿no? El resto lo tengo yo invertido. Y también quiero ser muy claro de que no todo está invertido en activos bursátiles. O sea, yo soy operador trader y yo soy inversor particular y yo les puedo decir de que no todas mis inversiones están en activos de bursátiles. Por ejemplo, gran parte de mi inversión está en equipos. Yo también, yo te encargo de conversar con César, yo además de ser inversor, que es casi, digamos, mi pasatiempo o algo que me gusta mucho, yo soy marketero. O sea, mi carrera es hacer marketing. Y yo he invertido en equipos, mi computadora, mis luces, mi cámara, trípodes. Son inversiones, que es lo que les digo. En lugar yo de tenerlo en el banco, he decidido invertirlo y ya con esa inversión ya yo tengo mis clientes y tal, 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 tal. Igual, a final de año yo digo que con esas inversiones he tenido una rentabilidad del 8%, digamos. Entonces, está más alto que la inflación, está más alto que el SP 500. He decidido que esta parte de mis ahorros lo voy a invertir en mi negocio de marketing y ya está. Siempre quiero hacer esa aclaración porque en este mundo de las inversiones bursátiles, del trading como tal, de las inversiones en activos, hay mucha estafa y eso es algo que tenemos que cambiar de poco a poco. Aquí, al menos con el apoyo de XTB, también ya XTB es el broker que está patrocinando, tienen el enlace de registro aquí abajo, de hecho, se pueden crear una cuenta completamente gratis, de hecho me van a ayudar bastante si es que lo hacen, pueden escanear el código o si no también yo les voy a estar compartiendo el enlace de registro a través del grupo de WhatsApp. Tenemos ahorita un grupo de WhatsApp y también una comunidad en Telegram que les voy a estar compartiendo los enlaces al finalizar el webinar. Pero sí, junto con XTB estamos tratando de dar esta información bastante valiosa, bastante correcta, sin intenciones de vender, vas a hacerte rico de aquí a fin de año, porque así no es como funciona. Lo más probable es que si es que operas como, como te dicen esas personas, termines perdiendo todo tu dinero, lo cual es completamente lo opuesto a lo que queremos tener como objetivo en este bootcamp, que es justamente el bootcamp de inversión segura. El objetivo es este, que de aquí a 10, a 15, a 20 años, tú puedas ver tus ahorros y que en lugar de que tus ahorros de 20 años hayan ganado $200, se hayan duplicado. Ese es el objetivo. ¿Ok? Genial. Entonces ya para ir cerrando un poquito este webinar, les voy a mostrar un poquito de mi background. Básicamente es el análisis de mi cartera hasta el mayo de este año, hasta mayo del 2025, que fue cuando saqué esta data. Yo comencé, como les comenté, yo tengo 5 años de experiencia como inversor particular, pero tengo 3 años de experiencia como inversor profesional, que fue donde comencé a trabajar en este fondo de inversiones, y aquí fue donde comencé yo mi cartera de acciones al contado. No son, son acciones que no te cobran mantenimiento, o sea, yo las compro ahorita y las tengo y no me cobran nada. O sea, la compro, la acción me ha costado, por ejemplo, una acción de Google, ahorita está 120 puede ser, entonces yo he pagado $120 y no he pagado nada más y ¡pac! Los he dejado guardados. Eh, Mi cuenta comenzó, aquí lo tengo, en 23 de febrero del 2023 y la medición terminó el 25 de mayo del 2025 con una rentabilidad del 73,4%. En algo de 2 años se sacó esa rentabilidad, lo que termina dando una rentabilidad promedio del 37% anual, que es una barbaridad. Yo cada vez que me doy cuenta, de que me doy cuenta realmente de que
Gracias a la información y a todo lo que he aprendido, tengo la capacidad de sacar rentabilidades de dos dígitos y por arriba del 30%. Me doy cuenta de que esto es una locura. Es una locura para las personas que quieren centrarse, hacerlo bien, pero sobre todo para personas que tienen capital. Si es que tú no tienes capital, porque ten en cuenta que esto son acciones al contado. Esta cuenta, si bien no fue con mucho, ya lo comencé con $1.700 y de $1.700 la pasé a 4.700, porque es como les digo, yo soy un inversor si bien profesional, porque he trabajado en un fondo de inversiones, pues que ese 74% es de mi ahorro que yo he decidido invertir. Y como les digo, no son todos mis ahorros, es parte de mi ahorro. Pero es así como va creciendo. Esos 1.700 se terminaron convirtiendo en 4.700. Y ya mi objetivo a largo plazo, obviamente, por ejemplo, a mí me gustaría para mis 37 años tener una cartera valorizada en $100.000. Porque si es que yo logro tener a mis 37 años una cartera valorizada en $100.000 y yo tengo una rentabilidad promedio del 34%, quiere decir que anualmente, solamente en mis inversiones en activos bursátiles, podría sacarle $34.000. Pero ven que eso está ligado directamente a la cantidad de capital que uno tiene. Por eso es que es falso cuando alguien te dice que te vas a hacer millonario, porque necesitas el capital para hacerte millonario primero. Entonces, eso muchachos, espero que les haya gustado. Aquí ya para terminar, algunos de los activos en los que yo opero, lo que les comenté, mi operación en Google es de uno de los activos que más opero. Me gusta mucho Google por todo lo que hace. Google es buscador, Google es anuncios. Google es inteligencia artificial por la nube, Google es inteligencia artificial por Gemini. Google está compitiendo con Tesla en la conducción autónoma. Mucha gente no sabe, pero Google tiene una submarca que se llama Waymo, que es taxi como Uber. De hecho, está afiliado a Uber en Estados Unidos. Y te pides un Waymo y te viene un carro sin conductor. Es un carro con conducción autónoma y está bajo Waymo. Está bajo la marca de Google. A mí Google me encanta. Baidu, que es el Google chino, lo mismo, el buscador predeterminado, anuncios, inteligencia artificial, dos tipos de inteligencia artificial igual para asistencia, así como Gemini. No me acuerdo cómo se llama, ahorita creo que se llama Qwen, el de Baidu, o creo que ese es el de Alibaba. Pero además también tiene inteligencia para conducción autónoma. De hecho, Tesla, que también trabaja con conducción autónoma, para los Tesla de China, está trabajando con la inteligencia artificial de Baidu. Es muy interesante y a mí me gusta mucho porque una vez que agarras una empresa que te gusta, ya tú te comienzas a investigar. Y eso es algo que también tienen que tener muchos en cuenta. Muchas de las empresas, muchas de las marcas que ustedes conocen están en bolsa. De hecho, seguramente, si es que ustedes se comienzan a ver a su alrededor y ven algo, cojan algo, por ejemplo, cojan su celular y la marca de su celular con mucha probabilidad está en bolsa. Mi celular es un Note 10 Samsung. Samsung está en bolsa. Samsung cotiza en la bolsa de Corea, es una empresa coreana, Corea del Sur. Si ustedes tienen, por ejemplo, qué sé yo, zapatillas Nike, Nike cotiza en bolsa, bajo el ticket de Nike. También está en bolsa, en la bolsa americana de Nueva York. Y así, cualquier cosa que, si ustedes juegan videojuegos, por ejemplo, Blizzard es la empresa Blizzard Activision es la empresa que antes era dueña de Call of Duty, StarCraft, Warcraft, World of Warcraft, y antes cotizaba como empresa independiente hasta que a inicios de este año lo compró Microsoft, ¿no? Pero básicamente lo que les quiero decir es que con mucha probabilidad alguna marca que ustedes están usando o de las cuales están rodeadas está cotizando en bolsa y ustedes ni siquiera saben. Y tal vez lo consumen mucho y eso es lo que hace eso muy interesante. Sinceramente, a mí me gusta mucho, es muy divertido comenzar a investigar esas empresas. Alibaba a mí me ha dado los retornos más grandes. Esta subida que ven aquí en el gráfico es de Alibaba. Es de Alibaba, yo tenía como 32 acciones, estaba muy comprado en Alibaba y pasó como que de valer 60 a 120 en 3 meses. Pero también es por todo un tema de que China ha tenido una queda muy grande por Evergrande, que era una inmobiliaria muy grande. Es algo que les comenté al inicio del webinar. Otras empresas que opero bastante, como ven, es Microsoft, que también les comenté, ASML, que también está en el sector de los semiconductores. ASML, de hecho, para mí es una de las empresas más importantes en el sector de semiconductores, producción de microchips, porque ASML es la empresa que fabrica las máquinas litográficas, que son las máquinas que se usan para fabricar microchips. Entonces, ASML le vende a empresas como TSMC, que es una fabricante de chips de Apple, de Nvidia, de casi todos, que tiene como el 70% del mercado. Fabrica máquinas para Samsung, porque Samsung fabrica sus propios chips, y fabrica máquinas para Intel, etcétera, etcétera. Para todos los que fabrican sus propios chips. Es una empresa muy importante. AMD, competencia de Nvidia. Y Nvidia bastante poco, la verdad, no suelo operarlo mucho. Y aquí también pueden ver que los sectores en los que más opero son telecomunicaciones y tecnología, que son los que me encantan.
Y los países donde más suelo invertir son China y Estados Unidos. Aunque también, de hecho, agarro Europa, porque, por ejemplo, ASML es de Bolsa de Países Bajos. De aquí creo que es la única de Europa, pero por ahí también he agarrado a veces. A ver, en Europa, ¿qué empresas he agarrado? Ahorita estoy comprado, de hecho, en XTB. Si quieren comenzar a ver la plataforma, pueden registrarse desde el QR que están aquí, solamente escaneenlo. Eh, claro, tengo comprado una empresa de Países Bajos también que se llama Kongsberg, que es una empresa industrial, pero que también está dentro del sector de armamento. Yo lo he comprado por todo el conflicto que hay ahorita entre Ucrania y Rusia, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a terminar entonces con el resumen. ¿Por qué gestionar tus propios ahorros? El resumen, mayor decisión, decisiones alineadas con tus objetivos personales. Es lo que les comenté. Para comenzar, el banco no te da lo suficiente. Si es que quieres vencer a la inflación, entonces no tiene mucho sentido. Y además de eso, tú puedes decidir dónde invertir tu dinero. O sea, no, si no lo quieres invertir en activos bursátiles, porque de hecho son considerados activos de riesgo, pues puedes invertirlo en otra cosa, en inmuebles, en tu propio negocio, en lo que tú quieras, ¿no? Hasta en la propia educación, a veces también es una buena inversión. Adaptabilidad en tus necesidades cambiantes y capacidad de reacción ante oportunidades. Sobre todo esto aquí es algo que me gusta mucho hablando sobre inversiones bursátiles, porque por ejemplo ahorita hay muchas oportunidades muy buenas en bolsa y que yo estoy compartiendo con mi padre y con mis hermanos que también están comenzando a invertir. Una de las empresas en las que estoy comprando mucho, pero mucho ahorita, por ejemplo, es Adobe. Yo soy marketero, yo conozco los productos de Adobe, veo cuánto gana Adobe y veo lo que vale Adobe y Adobe está muy barato para el precio que vale ahorita. Entonces yo estoy comprado, por ejemplo, ahorita yo tengo como unas 15 acciones de Adobe y cada acción vale como $400 aproximadamente. De hecho, ahí está, es mi apuesta más grande del año. Segundo punto, potencial de rentabilidad superior, con acceso a mercados con mayor retorno potencial. Eso es cierto. Algo que yo he descubierto, porque también he tenido la oportunidad al ser marketero, yo trabajo con distintos rubros de negocios, yo he trabajado con más de 30 marcas, de que las inversiones bursátiles, si es que tú sabes invertir correctamente en activos bursátiles, la rentabilidad es muy, muy grande comparada con otro tipo de negocios. Solamente mi ejemplo, yo le saco 34% al año. O sea, ¿en qué tipo de negocio? Creo que aquí en Perú, por ejemplo, el factoring, creo que se llama factoring, cuando tú das efectivo a cambio de facturas, porque la empresa requiere el efectivo ahorita, ¿no? Y tú cobras la factura completa después. Me parece que está en torno al 14% de rentabilidad anual, pero también me he enterado de que es un riesgo bastante grande porque ese factoring suele fallar mucho. O sea, la empresa no te termina pagando la factura, pues que es el riesgo que tú asumes, pues, ¿no? No hay, que yo sepa, no hay otro tipo de negocios que te den tanta rentabilidad como ese. Diversificación optimizada según tu perfil. Claro que sí, porque uno puede decidir en qué activos invertir. Si yo me considero más conservador, pues solamente me compro el S&P 500, que sé que tiene una rentabilidad anual del 6,6. Pero si me considero un poco más agresivo o soy un poco más joven y tengo más tiempo para poder comerme los vaivenes del mercado, pues entonces yo quiero comprar mis propias acciones, ¿no? Me compro Google, uy, cayó 10%, pero el siguiente se sube 20 y así. Entonces uno puede elegir los activos donde quiere estar invertido. Y aprovechando el interés compuesto, que es claro, sí lo vimos, ¿no? Que es que este año yo comienzo con 1000, el siguiente año mis 1000 han ganado 6%, entonces ahora es 1060, el siguiente año mis 1060 han ganado un 6%, entonces ahora son 1120 y así, es el interés compuesto porque tu capital cada vez se va haciendo más grande, es como una bola de nieve. Desarrollo de conocimientos financieros, para mí de las principales cosas que me mantienen en el rubro. A mí me encanta estar siempre tan actualizado con los temas con los temas del día. El hecho de que yo esté pendiente de mis acciones hace que yo esté constantemente viendo noticias. Y el hecho de ver noticias hace que comiences a entender más el mundo. Y es algo que también conversaba con César al inicio. Para que uno sea un inversor adecuado, no solamente tiene que ver líneas y gráficos, que es lo que mayormente las personas encuentran cuando comienzan a buscar sobre inversiones en Internet o en YouTube. Un correcto inversor tiene que saber cómo entender la política y la economía internacional, porque todo va de la mano. O sea, un presidente, Estados Unidos se ha movido completamente distinto desde que ha entrado Donald Trump, desde que ha salido Biden, por ejemplo porque son completamente opuestos. Y si es que en lugar de Donald Trump ganaba Kamala, que era la contrincante demócrata, todos los mercados se hubieran movido de una forma distinta, porque tenían políticas económicas distintas. Donald Trump venía diciendo que iba a bajar el valor del dólar, por ejemplo. Entró Donald Trump, todas las personas comenzaron a vender, o sea, a abrir posiciones en contra del dólar, porque la política lo estaba diciendo.
Es muy interesante, a mí me parece muy, muy interesante y muy entretenido, la verdad. Empoderamiento y autonomía personal también. Es que uno cuando ya realmente comienza a informarse más, de que simplemente uno tiene más seguridad en sí mismo también. Sirve bastante. Y es una habilidad transferible a otras áreas, claro que sí, porque uno cuando está informado de la economía, de la política, de las empresas que tú estás trabajando, inevitablemente comienzas a aplicarla en otras áreas. Yo que soy marketero, entiendo cómo es que funcionan, por ejemplo, ciertos negocios y las aplico de manera similar en las empresas a las cuales estoy asesorando, a las cuales estoy haciéndole una campaña de marketing. Y la reducción de costes, esto ya es algo un poco más avanzado quizás, pero también, por ejemplo, en tema de commodities, cuando uno quiere comprar oro, es que puedes comprar un ETF que es como si compraras oro. Te compras un ETF de oro y ese oro está respaldado porque te lo está vendiendo con oro real, pero tú ya no tienes que ir a hacer el trámite de ir a buscar una persona que tenga oro, que será oro, no será oro, me estará estafando, me estará dando el precio correcto, no. En este tipo de inversiones, uno entra al mercado, busca, quiero comprar oro, pago, compro y el oro ya es mío. O sea, realmente la eliminación de intermediarios innecesarios facilita mucho ahora la inversión en este tipo de activos. Y las menores comisiones en plataformas de inversión. Esto ya viene de la mano de XTB, uno de los mejores brokers. Yo opero con XTB desde que comencé. Yo les dije que tengo 5 años en este rubro y el primer broker con el cual comencé fue XTB. Básicamente porque tiene una plataforma muy amigable, tiene de hecho esto le puede decir mucho a los nuevos, no pensaba mostrarlo, pero tal vez lo muestro ahorita. XTB tiene una plataforma educativa que fue con la que yo me comencé a educar y yo creo que por eso salí del lado correcto de los traders y no del lado incorrecto. Y una optimización fiscal de las inversiones. Claro, de hecho aquí en Perú, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de rentabilidad que tú le saques, en Perú se paga del 5 al 30%, me parece, sobre tu rentabilidad en inversiones, en activos bursátiles. Entonces ya de ahí mismo también comparado con otros rubros, puede ser significativamente menor la carga fiscal que podemos tener. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. No sé si que tienen alguna duda. La siguiente semana tenemos esto de acá. Ajá, precisamente. Tenemos análisis de acciones para principiantes. Entonces, es que realmente te ha interesado, digamos, comenzar a ver en qué empresas, no es necesario que las compres obviamente, pero puedes comenzar a ver si es que hay buenas oportunidades. Pues el siguiente webinar vamos a aprender cómo es que yo cojo, de hecho creo que el ejemplo está hecho con Google, que es la empresa que me encanta, cómo entro a los reportes trimestrales que todas las empresas tienen que soltar porque están en bolsa, las publican en su página web, cómo entramos a estos reportes trimestrales y cómo comenzamos a leerlo, cómo analizamos, cómo vemos cuánto dinero está ganando, cuánto dinero está perdiendo, cuáles son los proyectos en donde está invirtiendo, en qué países está ganando más, en qué países está... Es que es algo muy genial. Entonces yo creo que esto les va a gustar mucho el siguiente sábado. Igual a las 7 p.m. hora Perú, GTM-5 hora Perú, Bogotá, Nueva York. Entonces nos vamos a estar viendo ahí, muchachos. Muchas gracias por todo y chau, chau. Nos vemos.